Hola, hola, hola. Bueno, gracias por la presentación, Gio. Gracias al comité seleccionador de charlas porque me tuvo en cuenta. Casi no alcanzo. Era porque estaba organizado, no fue mal. Casi no alcanzo, pero bueno. La próxima media ahorita vamos a hablar de, lo clasifico así como el tercer amor de mi vida. Me dedico a respuesta de incidentes hace 10 años. Sin embargo, hace aproximadamente 6 años tuve un incidente con este tipo de infraestructura que realmente me enamoró y me enganchó. Y desde el momento en que empecé a trabajar en IoT, empecé a fortalecer ciertas habilidades que de una forma tradicional no podía ir mejorando. Y es que hay una realidad y la seguridad en IoT existe una brecha entre lo que es un análisis tradicional a un sistema operativo, bases de datos, aplicación, cuando ya vamos a saltar a un análisis de seguridad en este tipo de infraestructuras. Pero existe actualmente muchas herramientas que nos pueden que nos ayudan a reducir esa brecha que hay para llevarlo más a un análisis tradicional, ¿sí? Es decir, podemos llegar a tener ambientes emulados donde podemos correr herramientas tradicionales y saltarnos una serie de pasos para llegar a unos resultados mucho más, de una manera mucho más rápida. Y otras de las ventajas que desde mi punto de vista nos ofrece entrar en este mundo de seguridad de Internet de las cosas es ampliar habilidades en Linux, en reversing, en Bash y en C. Y vuelvo a charlas anteriores y que hemos visto a lo largo del evento. Por ejemplo, Eduardo nos mencionaba que el malware está migrando mucho hacia Linux, ¿sí? Y hacia Mac. Tener esas ciertas habilidades nos ayudan a fortalecer nuestros perfiles. Y otro tema que han hablado mucho del CTF y todo es reversing. Para mí, reversing es algo supremamente técnico y que cuando lo cogí de manera para soluciones ya de arquitecturas tradicionales como las que tenemos en nuestros computadores o en servidores, es mucho más difícil que aprenderlo en este tipo de arquitecturas. ¿Por qué? Porque son arquitecturas hechas para dispositivos con unas capacidades de hardware muy limitadas y esas arquitecturas están hechas con muchas menos instrucciones. Al tener menos instrucciones, el proceso de reversing es mucho más fácil de hacer y entender vulnerabilidades complicadas como desbordamiento de memoria es mucho más fácil entenderlo acá para poder después migrar a una arquitectura de 64 bits, por ejemplo. Entonces, el contenido de la charla, empezamos con un problema, una serie de beneficios al ingresar a este mundo. La invitación es esa y pues al final una solución que nos ofrece un proceso guiado para facilitar mucho más y no dejarlo de lado y que se tenga en cuenta. El problema básicamente es porque existe una diversidad tecnológica. Ustedes saben que hay muchos fabricantes de esta tecnología, fabricante chino, fabricante, bueno, de todos lados, y eso nos lleva a que hay también una diversidad de proveedores, mucho código también, y empezamos a tener ciertos componentes específicos que ya estamos hablando de kernel, compilación, bueno, que ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, los beneficios, como les decía, hay herramientas que ya nos ayudan en eso, y si empezamos a trabajar en este tema, pues los beneficios mencionados anteriormente. También tenemos un set para jugar, ¿sí? Así como en el mundo de malware tenemos varias muestras que nos ayudan a ver cómo es el comportamiento. Acá también tenemos muchísimas vulnerabilidades detectadas y documentadas con payloads específicos, exploits específicos de muchos proveedores. Esto es solo una muestra de los últimos años. Hay proveedores que van en crecimiento en el número de vulnerabilidades, hay otros que ya lo manejan de una mejor forma. Para ustedes yo creo que es familiar muchas marcas, ¿sí? Sin embargo, esta marca les hace... ¿La reconocen? Si no lo... ¿Quién la reconoce? ¿De qué se trata? ¿Qué hace? ¿Qué producto ofrece este? ¿NAS? Perfecto, sí.
soluciones de almacenamiento para el hogar. Y es interesante porque este tipo de tecnología, cuando empecé, como les decía, hace aproximadamente 6 años, no era muy popular acá en Colombia, ¿sí? Uno hacía barridos, escaneos de IPs públicas y encontraba mucho cámara, DVR, bueno, en fin. Sin embargo, soluciones NAS no, pero hoy en día son muy populares y son productos que tienen demasiadas vulnerabilidades. Entonces tenemos un histórico de vulnerabilidades para empezar a jugar, a probar y aprender. Los retos, una serie de actividades, hay muchas actividades por hacer, esas actividades son secuenciales, ¿sí? Hay herramientas que nos ayudan a cada una de esas actividades. Sin embargo, así como crece la tecnología y el desarrollo de esta tecnología, también crecen los ataques y también crecen las herramientas que nos pueden ayudar a ciertos procesos. Retos, la emulación no es fácil, es un concepto difícil que empieza desde la virtualización, y también como otro reto tenemos unos desarrollos monolíticos que solo se enfocan en ciertos productos específicos del procesador específico, y eso hace que pues a otros productos no apliquen esas soluciones. Entonces tenemos una serie de actividades, una serie de herramientas, y eso es uno de los primeros retos: cómo empezamos a unir todo lo que tenemos que hacer de manera secuencial con las herramientas que hay y que apoyan estos procesos. Por ejemplo, una actividad de desempaquetado de firmware, ¿alguien la puede relacionar con una herramienta que está acá? ¿Que me ayude? ¿Cuál? No, para desempaquetar firmware. Ok, pero ¿cuál es la más famosa y popular? No, otra. Solo desempaquetar. Solo coger el firmware. Binwalk. Sí, esa es la más famosa. Esa es la navaja suiza del NMAP de esto, ¿sí? Sin embargo, no la puse acá. Hay otras que también nos ayudan si Binwalk no es capaz de hacer el proceso de desempaquetado. Por ejemplo, Unblood es una muy buena herramienta que tenemos ahí. Los beneficios de meternos en este mundo: conocimientos que nos ayudan a fortalecer nuestro perfil, file system diferentes a los que tenemos tradicionalmente en el mundo de Windows, Linux y Mac, arquitecturas totalmente diferentes hechas para este tipo de dispositivos, estructura de directorios, servicios, las herramientas que vamos a ir integrando y pues poniendo en marcha para hacer todo este tipo de laboratorios, la emulación. Y bueno, ahí tenemos un valor agregado que es ya empezar a hacer algo de análisis de código y algo de análisis dinámico. Y tenemos ya, venimos de esa lluvia de herramientas y de actividades a tener algo ya mucho más maduro y estructurado. Y ahí es cuando nace la solución que he tenido la oportunidad de trabajar y desarrollar desde la parte académica para solucionar esto. Cuando estaba hablando Ignacio en la mañana, escuchaba comentarios que decían es que los ISP son perezosos, ¿sí? Y es un comentario normal. Sí, puede ser que haya pereza, sin embargo hay también desconocimiento, ¿sí? Porque es que puede haber mucho conocimiento en tecnologías tradicionales, pero la curva de aprendizaje no es tan fácil al principio, y los equipos en las empresas, son los ISPs o distribuidores de esta tecnología, están hechos para homologar servicios y funcionalidades, ¿sí? Si el ISP pone el módem es para que ustedes tengan internet, ¿sí? La principal función es esa, el internet, la conectividad, pero no la seguridad, ¿sí? Entonces el objetivo de la herramienta es clasificar toda esa serie de actividades, unificar la instalación de todas ellas, porque todas tienen prerequisitos. La mayoría están escritas en Python,
tienen muchos requisitos, a veces hay problemas de convivencia, y todo para facilitar el proceso de análisis a personas que hacen la homologación de esta tecnología y no tienen esos conocimientos tan avanzados, o las personas que homologan la tecnología también, y la distribución. ¿Cómo lo hacen? Entregando un mecanismo de la orquestación de las herramientas que hacen esto de manera mucho más fácil. Todas las herramientas se encuentran preinstaladas y configuradas, y ustedes dirán, bueno, ya hay soluciones que hacen eso, la instalación de la instalación y configuración de las herramientas. Ya hay máquinas virtuales que hacen eso, por ejemplo Atify o IoTPT, ¿sí? Sin embargo, es una máquina virtual que usted tiene ahí las herramientas, y empezar depende de cada uno, ¿sí? Aquí lo que se entrega es una orquestación de todas las herramientas y un flujo de lo que saca una, ingresa a la otra, y cómo va transformando ese proceso de análisis de seguridad de manera más fácil para las personas. ¿Cómo se hace esa estrategia de orquestación? Basada en una arquitectura, con un broker de mensajería, una arquitectura de microservicios, eventos y comandos para la orquestación de todas las herramientas y que lleve el flujo del proceso de evaluación. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hacer una arquitectura así distribuida de microservicios para una solución que es validar, por ejemplo, un firmware? ¿No? ¿No se lo preguntan? ¿O sí? ¿Por qué tener una arquitectura distribuida con microservicios para la evaluación de firmware? Si es solo un firmware, lo hago local. Son varios pasos. Luis. Sí. Eso. Gracias. Bueno, básicamente porque acá estábamos hablando de un recurso muy importante también, y es el tiempo. Hay firmware, como lo pueden ver ahí en la imagen, no sé si en la parte de atrás se vea, solo el proceso de extracción de este firmware lleva más de 1 hora y 23 minutos. ¿Sí? Y a veces este tipo de evaluaciones no solo nos entregan un firmware, sino nos entregan varios firmware. Entonces lo que tenemos que hacer es correr estos procesos de manera masiva y con una infraestructura descentralizada. A través de microservicios puedo llevar esos flujos y puedo separar los nodos para que cada uno se encargue de hacer lo que tiene que hacer. Si es un proceso de extracción, se va a dedicar a hacer eso. Si es un proceso de análisis estático, lo va a hacer otro nodo de manera paralela. El proceso de extracción del firmware es como la descompresión de un archivo comprimido. Y si solo extraerlo nos cuesta esto en tiempo, pues por eso es que la arquitectura se plantea de esa manera. Y otra de las ventajas de hacerlo así con un broker de mensajería y con microservicios es porque yo me dedico en esta parte de la arquitectura a hacer la integración de las diferentes herramientas. Esto me facilita también integrar más herramientas, darle soporte, mejorarlas, y algo importante es el manejo de excepciones, ¿sí? De los errores, controlar esos errores para detectarlos y comunicárselos al usuario. Al final las herramientas que veíamos en los slides anteriores están en la parte de acá de persistencias y son llamadas por los microservicios. Bueno, el primer demo de la herramienta. Bueno, aquí tenemos la herramienta. Está instalada en una máquina virtual de Ubuntu, y como les decía, acá están las actividades de manera secuencial que van a apoyar en este proceso de análisis. Desde la carga, ahí simplemente una descripción, cogemos el firmware, el binario, lo relacionamos con las marcas que están homologadas, lo subimos y ya pasa a la parte donde está el estado del análisis o de la extracción. Ahí nos va diciendo si ya fue extraído completamente, si hay algún error, si tenemos algo que ver en esta parte donde básicamente tenemos dos herramientas principales.
Bingwalk y OnBlob, que nos ayudan en esta parte. La parte de extracción, aquí ya es más interesante. Empezamos a ver lo que es los procesos de análisis estático y análisis dinámico que nos ayuda la herramienta a orquestar. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer con este binario, empezar el análisis estático y esperemos, ok, ahí empezó. Y voy a ver aquí en el log de resultados qué información ya me empieza a traer de ese análisis estático. Bueno, entonces una de las primeras fases que él hace es todo lo que es fuerza bruta a contraseñas o verificar password que ya están en diccionarios. Esta mañana en la charla de Ignacio veíamos que una de las debilidades eran configuraciones por defecto y password por defecto. ¿Sí? ¿Quién recuerda en qué archivo él encontró la debilidad? ¿Cuál? ¿En qué? ¿Dos? Pues una lo encontró en el manual de usuario y la actualización en el No, pero ya cuando estaba dentro del equipo. es 2. ¿En la acción 2? No. No. Config. No, él hablaba que se fue al archivo etc passwd, ¿sí? Y ahí sacó el password del usuario root. Acá también, como tenemos, esto viene de una tecnología legada también, podemos tenerlo en el passwd, que era donde Linux ponía los primeros passwords. Después, ¿cuál es el siguiente archivo? Chao, exactamente. Entonces, la misma herramienta está validando en los dos. Recuerden que estamos haciendo análisis estático, ¿sí? A partir del binario es que estoy sacando y extrayendo esa información. Es decir, el proveedor cuando me entrega el binario yo ya le puedo estar diciendo usted no está incumpliendo las políticas de contraseñas. Asimismo, permítame un momento, valido acá que sí esté corriendo, ok, ahí está corriendo. Yo puedo, aquí en la carpeta Tools está la salida de las evaluaciones que está haciendo, y otra herramienta muy importante que está acá es Byte Sweep, que nos ayuda a hacer ese análisis estático del código que está dentro de ese firmware. Y por ejemplo, vamos a abrir esto, que es el resultado. Yo lo traigo acá, vamos a ponerlo en uno nuevo. Y le voy a pasar a copiar todo esto. Listo. Entonces acá esta herramienta ya me hizo el código de análisis estático y ya puedo empezar a validar una de las vulnerabilidades que normalmente se hace en este tipo de arquitecturas, bueno, de arquitecturas, y es la búsqueda de funciones inseguras, ¿sí? Eso también lo veíamos en alguna charla hoy. Normalmente, ¿qué buscamos cuando hablamos de funciones inseguras en el código? Ese print. Print. ¿Cuál otra? Malloc. ¿Cuál otra? Bueno, hay muchas. Entonces esta herramienta lo que nos está diciendo ya en el informe es eso precisamente. Todas las funciones inseguras que están dentro de ese binario o de los binarios principales del firmware, y acá lo que haríamos es, y que nos ayuda también la herramienta, es la identificación de los binarios principales. Esta es una vulnerabilidad que tiene, por ejemplo, la cámara que está en la villa IoT, y que lo que hace es que en el binario principal de la cámara, este es directorio, ok, me faltó las comillas. Acá en este binario principal, que es de tipo file, la cámara. Luis, Sí. ¿se escucha? Ok.
Acá ya ubicado en este binario principal, voy a buscar una de esas funciones inseguras que puede ser sim.ipm S'. system. Ah, System es como puedo ejecutar un comando directamente en el sistema, ¿sí? Ahí lo encuentra y aquí yo lo que hago es, ya con esas identificaciones, buscar esas funciones específicas dentro del código que llaman esa función. que llaman esa función. Y acá, por ejemplo, hay una función padre que llama la función system, que se llama PPOE-CMD. PPOE-CMD. Entonces, aquí ya nos está diciendo, hay una ejecución de un comando en un campo PPOE. Y fácilmente se reconoce, uno va a la interfaz gráfica de la cámara y puede inyectar un comando en el valor de PPOE, ¿sí? Y tomar control sobre la misma. ¿Defines qué es PPOE? No. Es un campo parametrizable. Bueno, pues PPOE es si la cámara se conecta directamente con un usuario que le da el proveedor del ISP, ¿sí? Sale. Sin embargo, es un campo que tiene en la interfaz gráfica de la cámara y es totalmente inyectable. Bueno, sigamos acá. Y esto se hace, como les mostraba, desde la interfaz gráfica, a través de microservicios y la orquestación de toda esta serie de herramientas. Por ejemplo, lo que veíamos ahí pasaba por Byte Suite y después por R2. ¿Conocen la herramienta R2? Radar, exactamente. Radar, que es como el IDA Free, obviamente con sus diferencias. ¿Qué es? Esto es para ingeniería inversa, específicamente para ingeniería inversa. ¿Listo? Ahí ya estamos obteniendo valor de lo que es un análisis totalmente estático de un binario que nos están entregando para este tipo de productos. ¿Qué ventajas también tiene? Todos los microservicios están ejecutándose como servicios dentro de la máquina virtual y podemos ver qué se está ejecutando en cada momento de la ejecución, qué se está ejecutando prácticamente, y así conocer las herramientas y el paso de los parámetros de lo que estamos hablando ahí, tanto en análisis estático como en análisis dinámico. Y la otra parte que también, como les decía al principio, nos lleva más a un análisis tradicional es la emulación del firmware. Otro de los retos que tenemos en este mundo es que no siempre contamos con el hardware, ¿sí? Contar siempre con el hardware es muy costoso. Son muchas versiones, la importación es tiempo, la inversión y la cantidad de fabricantes. Entonces podemos llegar a hacer la emulación de todos los servicios que presta el dispositivo para empezar con un análisis tradicional, sin ni siquiera tener el dispositivo. Me ha pasado muchas veces que las vulnerabilidades están asociadas más al ensamblador propio del procesador de la máquina y permite que el CEO cuando se compila tenga vulnerabilidades, cosas así. También me pasa que cuando virtualizo, las mismas vulnerabilidades no aplican al entorno de virtualización. ¿Cómo podrías asegurar, o bueno, cómo hacen ustedes para lidiar con ese problema de virtualizar el hardware en específico y que funcione de la manera adecuada? No sé cómo trabaja. Ok, aquí lo que prima y la herramienta base es QEMU, ¿sí? QEMU está basado en KVM y KVM utiliza todo lo del kernel para la virtualización y tratar de evitar precisamente ese conflicto, ¿sí? Entonces con con QEMU es suficientemente maduro para que los problemas que tenemos
en el arranque, en la configuración de la red, en el kernel y en comandos no compatibles, pues no suceda, porque, por ejemplo, y ahí nos apoyamos de la herramienta FearEye, que es superior, por ejemplo, a FearDyne, que es la que prioriza eso. ¿Cómo lo hace? A través de heurísticas. Él identifica todos los errores que pueden pasar, controla esos errores y pues ayuda a la emulación. Sin embargo, la potencia de KVM, que está por debajo, es lo que evita esa parte. Pero ¿está emulando con QEMU o con cuál? No, te lo digo porque me ha pasado cuando estábamos haciendo depuración en GDB, que simulando lo que es, digamos, como, ¿cómo se llama estos computadores? ¿SPAC? No. Bueno, en fin, entonces estamos haciendo depuración de GDB y resulta que muchos de los exploits que funcionan por overflow y todo ese tipo de cosas realmente se pueden ejecutar en el hardware, pero la simulación no hace el overflow porque la arquitectura es mucho más alta. Ok. Entonces muchas veces era frustrante ver que en la máquina de hardware realmente el overflow funciona, pero el simulador no lo simula. Entonces no sé si has visto algún porcentaje o alguna idea de cómo realmente simular esos errores que sí deberían pasar. Pues en los ejercicios controlados que he realizado, tanto para la empresa como trabajo de manera académica, en los productos y servicios que les mostraba al principio, en esa tabla, todo ha sido posible emular, ¿sí? Y uno de los ejercicios que yo hago es estar buscando las vulnerabilidades nuevas que se publican y traerlas acá y emularlas y funcionan. Sin embargo, ahí sí ya toca ver específicamente el procesador, la arquitectura, MIPS, ARM, qué es lo que está pasando y concentrarse en el error. ¿Qué es la ventaja de la herramienta? Que simplemente usted entra, lo sube, prueba, corre todo el proceso y usted ya se va a concentrar me salió el error, fue en la parte de emulación, cuáles son los errores controlados y empieza a investigar a partir de ahí, ¿sí? Esa es, digamos que, la ventaja que yo le doy. Se concentra uno en el proceso y actividad específica, que en su caso puede ser por algún tipo de secuencia de comandos o de arquitectura específica que no le permite la emulación. Obviamente esto es un producto muy maduro, QEMU tiene mucha emulación, sin embargo no coge todo el universo de productos y servicios, ¿no? Bueno, acá el video, esto lo pongo en video. Ya aquí empezamos en la parte de emulación, y la parte de emulación tiene dos componentes. Primero, la parte de construcción de todos los archivos que se necesitan para emular, la construcción de la red, el kernel, la zona de arranque. Una vez terminamos la construcción de estos archivos y se valida que sí es emulable, porque puede pasar lo que usted dice, no es emulable, ¿sí? Ahí sí pasamos ya a la emulación específica y a correrlo sobre la máquina virtual. Entonces, aquí le damos iniciar, él nos crea la carpeta allá arriba, la carpeta número 9, empieza a crear todo lo que les estaba comentando de manera automática, identifica cuál es la arquitectura, identifica el fabricante, servicios, empieza toda la construcción del kernel, a crear las interfaces de red que necesita. Ahí podemos ver todo, está quedando en logs y ver el avance de la emulación. Y por ejemplo, pues ver en qué estado está, qué comandos está corriendo, ahí cómo está creando. Esta emulación es con arquitectura MIPS, Big Endian. Aquí ya vemos, si adelantamos un poquito, las interfaces de red, cómo se crean. Él las empieza a crear automáticamente con el identificador que está en la misma herramienta. Todo lo hace de manera automática.
toda la parte de configuración de red. Y aquí, ya cuando ahí el video está adelantado, pues ya empiezan las pruebas de emulación. Realmente con todos los archivos que acabo de construir, soy capaz de emular ese firmware. Y acá es donde tenemos, adelantar un poquito acá, el video, el resultado esperado. Y nos lo dan en este archivo. Si este archivo nos dice que es true, es porque ha pasado las pruebas y ya podemos hacer una emulación de ese firmware sin tener el dispositivo físico. Entonces pasamos a la segunda etapa. Aquí se hace una validación que no tenga las interfaces que quiero anteriormente. Paso a la emulación ya como tal, porque tengo los archivos. Ya es mucho más rápido, ya tiene las interfaces creadas, todo está preestablecido. Acá simplemente lo que es proceso de creación de arranque. Y todo este proceso dura 19 minutos. Por eso hay unas partes que se adelantan, por eso es que es costoso y por eso la arquitectura permite que se haga de manera distribuida también. Aquí está terminando y aquí se presenta la salida por serial. Hay un ejercicio en la vida de cómo capturar esa salida de serial por hardware para ver qué es lo que tenemos. Acá igual lo traemos a un archivo para poderlo visualizar y detectar errores en esa parte. Y finalmente vamos a la parte de emulación. Acá él ya empieza a correr todos los procesos de análisis por debajo, ya empieza a correr Nmap, empieza a correr herramientas de fuzzing, y aquí ya tenemos nuestro dispositivo TP-Link emulado. Entramos a la interfaz de administración, la que veían ahorita. Ahí estamos simplemente verificando que una de las vulnerabilidades que tiene este tipo de dispositivos realmente la pueda correr sobre este entorno virtualizado. Y acá pues finalmente este es el resultado de que sí es vulnerable. Esta sesión es un identificador de sesión de administrador al cual yo puedo hacerle bypass sin necesidad de autenticación. ¿Listo? Entonces la propuesta de las herramientas, eso, a través de un proceso guiado, reducir y facilitar el análisis de seguridad de este tipo de binarios y de infraestructura. Las conclusiones, un paso a paso donde se identifican y se clasifican las principales actividades, una arquitectura con ventajas sobre escalabilidad, disponibilidad, despliegue y operación, y el mecanismo de orquestación de todos los flujos de eventos que está pasando en ese análisis de seguridad. Próximos pasos: la herramienta, como les mostré, estaba corriendo sobre una máquina virtual. Es total, ustedes la pueden descargar, probar, cargar el firmware. Sin embargo, lo que busco es una próxima versión en un ambiente distribuido en nube, donde los procesos principales de carga, extracción y análisis estático se puede hacer en línea, la integración de otras herramientas como las que están ahí listadas, algo de mejora en reportes y manejo de excepciones, y barras de porcentaje de avance, que eso solo hasta el momento lo estaba haciendo a través de el visualizador de servicios de la máquina virtual, ponérselo también al usuario en la interfaz gráfica. Y muchas gracias por estar aquí en la charla.